Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Una vez más estamos aquí a través de las redes sociales para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios este día miércoles. Esperamos que todos ustedes en la iglesia estén atentos a escuchar siempre estos mensajes que estamos predicando a través de las redes sociales. Y esperamos, hermanos y hermanas, y ya sabemos por algunos que nos han escrito que están siendo de bendición para muchas personas, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, ya que no podemos asistir a la iglesia. También, hermanos, quiero siempre pedirles a todos ustedes que estemos teniendo nuestros devocionales familiares, orando, ¿verdad? Todos los días por esta situación que estamos viviendo en nuestro país, pidiéndole al Señor misericordia para que Él nos ayude y podamos recibir la respuesta del Señor conforme a su plan y a su propósito que Él tiene establecido. Y no dejemos de leer la palabra de Dios, de compartir a otros el mensaje del Señor, ya que este es un tiempo muy especial donde muchas personas necesitan escuchar el mensaje de Dios. Hay muchas personas que se nos han acercado haciéndonos ciertas preguntas, y precisamente el tema que yo quiero compartir esta noche tiene que ver con la Biblia y las inquietudes humanas. Antes de comenzar este tema, quiero elevar una oración a Dios, siempre pidiendo por nuestro país y por todos los países que están en este momento pasando esta situación difícil de esta pandemia. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre Celestial, una vez más, Señor, estoy aquí delante de tu presencia para poner en tus manos la vida de nuestra nación, la vida de todas las naciones del mundo que estamos experimentando esta situación difícil, esta enfermedad, este virus que ha atacado a miles de personas en todo el mundo y que han también muerto muchas miles de personas a nivel mundial. Oramos específicamente por nuestro país para que tú, Señor, sigas teniendo misericordia de nosotros y nos ayudes, oh Dios, para recibir esa misericordia de parte tuya hacia tu pueblo, hacia el pueblo de Dios. Señor, que podamos ser perdonados, que podamos, Señor, recibir la gracia perdonadora, como así está asegurada en tu palabra, para todos aquellos que reconocemos nuestras faltas. Señor Jesús, bendice nuestro país, bendice las personas que están pasando en estos momentos situaciones difíciles por el desempleo, por la falta de alimentos, por la situación, Señor, de enfermedad, que algunos ya en Honduras están con esta enfermedad, Señor. Oramos por sus familiares, para que en medio de esta tormenta difícil ellos puedan encontrar a Jesucristo en sus corazones y encontrar la verdadera paz y el auxilio oportuno, Señor, en estos momentos difíciles. Gracias, Señor. Bendice también a todos y cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, y provee también todo lo necesario, tanto en lo espiritual como en lo material. Te alabamos y te bendecimos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos tocar un tema muy importante respecto a la Biblia y las inquietudes humanas. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. El día domingo estábamos compartiendo en el libro de Amós, en el capítulo 4, que quiero volver a leer en los versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, Amós capítulo 4, versículos del 6 al 9, hablándole el Señor al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una situación difícil de una falta de adoración genuina a Dios, y además de esa falta de adoración genuina a Dios, era un pueblo que había pecado contra Dios. Y aquí en el libro de Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 9, dice la palabra de Dios: Os hice estar
a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Este pasaje, mis hermanos, ya compartimos el día domingo pasado sobre él, y queremos esta noche compartir o dar a conocer, o contestar más bien dicho, 2 preguntas importantes que la gente se hace en este tiempo que estamos viviendo. Pero antes quiero compartir, mis hermanos, que esta es una situación, una enfermedad que hasta la fecha, según algunas estadísticas, dice que hay alrededor de 715,000 personas infectadas por este virus en el mundo. 715,000, unas 33,654 muertes hasta la fecha, ¿verdad? Esta pandemia ha traído incertidumbre, pánico, distanciamiento social. Imagínense este distanciamiento social, si ya había distanciamiento social con esto de las redes sociales, ahora es peor esta situación. Ha traído crisis, aislamiento, desempleo, ansiedad. Esta pandemia, ya lo hemos visto, no respeta ningún tipo de personas. Hay personas que creían que los más viejos eran los que se iban a infectar. Ya hemos visto casos de jóvenes también que están infectados con esta enfermedad, con este coronavirus. Ahora, yo quiero dar 2 respuestas, mis hermanos, respecto a, más bien dicho, contestar 2 preguntas esta noche respecto a este tema del coronavirus. Y la primera pregunta que quiero contestar, porque muchos de ustedes, muchas personas que no conocen al Señor van a tener, quizás ya lo han hecho, les van a preguntar a ustedes acerca de estas preguntas, y quiero compartir por el tiempo solamente 2 esta noche, de las muchas preguntas que pueden surgir respecto a este tema y a esta situación que vivimos. La primera pregunta ¿es el coronavirus una plaga mencionada en el Apocalipsis? Esa es la primera pregunta. ¿Es el coronavirus una plaga mencionada en el Apocalipsis? Muchos están pensando que el Apocalipsis no llegó, y están ya algunos diciendo estas plagas que tenemos son las plagas de Apocalipsis. Ya estamos viviendo estas plagas. Y hermanos, saben que hablando de plagas, actualmente, si usted investiga ahí en el internet, se dará cuenta que actualmente, en este momento que estamos viviendo esta pandemia, existen una plaga de langostas en 7 países de África. ¿Y saben cuándo comenzó esta plaga de langostas? Comenzó allá en febrero de este año 2020. Entonces la gente, a raíz de ver todas estas situaciones de plagas, de terremotos, de esta pandemia hoy que nos abate a muchos países en el mundo, se hacen la pregunta: ¿estas son las plagas de Apocalipsis? ¿Será que ya el Señor está cumpliendo estas plagas que estamos aconteciendo en este momento? Pues yo quiero darles una respuesta, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, y decirles realmente que la respuesta es no, mis hermanos. Todavía estas no son las plagas del Apocalipsis. Y les voy a decir por qué. Porque no son las plagas de Apocalipsis. Bueno, ya lo voy a explicar por qué. Pero también tenemos que entender que esta pandemia, si bien es cierto, no son las plagas de Apocalipsis,
pero sí es una advertencia al mundo entero. Es una advertencia de muchas cosas grandes que han de venir a esta tierra. Esta pandemia es una advertencia de muchas cosas grandes que han de venir a esta tierra, porque Dios, ya lo dijimos el otro día, Dios ya está cansado de ver tanta maldad en este mundo. Y aún en este tiempo de pandemia, aún la gente sigue en sus malos pasos. Aún la gente sigue como si nada estuviera pasando. Entonces, ¿por qué el coronavirus no son las plagas que menciona el libro de Apocalipsis? Ahí en Apocalipsis 6 ya vamos a ver un versículo. ¿Por qué? Porque si el coronavirus fuera una plaga del Apocalipsis, significaría que el arrebatamiento ya pasó. Y hermanos, estamos viendo que aquí está la iglesia todavía. Estamos aquí en la tierra todavía. Estamos experimentando estos momentos difíciles todavía. Aquí estamos. Dios no ha arrebatado a su iglesia. Si esas fueran las plagas del Apocalipsis, entonces, si el coronavirus fuera una de las plagas del Apocalipsis, ya la iglesia hubiera sido arrebatada. Si esto fuera una de las plagas del Apocalipsis, ya Cristo hubiera llevado a su iglesia. Ya no estuviéramos aquí. Ya estaríamos con el Señor en los cielos. Porque las plagas que menciona el libro de Apocalipsis sucederán después de que Cristo se lleve a su iglesia. Así que hermanos, contestando a esa pregunta, ¿son estas las plagas de Apocalipsis? No, mis hermanos, pero sí son una advertencia de que muchas cosas están por suceder en la tierra. Es una señal de que Dios anhela que el mundo entero, que nuestro país busque al verdadero Dios y se arrepienta de sus pecados. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Estamos contestando la pregunta: ¿es el coronavirus una de las plagas de Apocalipsis? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela. Eso no ha sucedido todavía, ¿verdad? Se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Tampoco ha sucedido, ¿verdad? No ha sucedido, eso no ha pasado. Entonces, hermanos y hermanas, el coronavirus es una advertencia de Dios para que la gente se convierta a Dios. El coronavirus es una pandemia a nivel mundial. Es una advertencia de Dios para que aquellos que todavía no se han entregado al Señor lo puedan hacer, puedan abrirle su corazón al Señor. Muchos dirán: yo ya conozco a Cristo desde muy pequeño. Sí, mucha gente sabe de Dios, pero no vive de acuerdo al propósito de Dios escrito en su palabra. Mucha gente cree en Dios, pero creer en Dios no es suficiente para ir al cielo. Se requiere de reconocer que hemos pecado contra Dios, pedir perdón a Dios, abrirle el corazón al Señor para que Él pueda entrar en nuestro corazón, perdonar nuestros pecados, y ahí usted se convierte en un hijo de Dios. Ese misterio de la salvación, ese perdón de sus pecados, usted lo va a experimentar y usted va a saber que es una nueva criatura de acuerdo al propósito de Dios. Así que, mis hermanos, contestando a esa pregunta, el tema de esta noche es la Biblia y las inquietudes humanas. El coronavirus es una de las plagas de Apocalipsis. No, mis hermanos. Pero otra inquietud que quiero compartir en segundo lugar esta noche ¿es el coronavirus un juicio de Dios?
¿Es el coronavirus un juicio de Dios? Esa es una pregunta que mucha gente hoy se hace. Vea usted los periódicos, hoy vemos los periódicos, están haciéndose esa pregunta. La Biblia está en los periódicos. La gente se pregunta, ¿este es un juicio de Dios? Algunos hermanos piensan que el coronavirus es un castigo de Dios para países y ciudades que han colmado la paciencia de Dios con sus pecados. Muchos creen y piensan que el coronavirus es un castigo de Dios para países y ciudades que han colmado la paciencia de Dios con sus pecados. Ya leímos al principio de este mensaje el capítulo 4 del libro de Amós, donde el Señor dice que les envió ciertas cosas, permitió ciertas cosas, dice que no tenían comida, no llovió en ciertas ciudades, hubo plagas en este país, pero dice la palabra de Dios que la gente no se arrepintió, no volvió a Dios, no reconoció sus pecados delante de Dios. Entonces, la segunda pregunta que estamos contestando, ¿es el coronavirus un juicio de Dios? Yo creo que sí, mis hermanos. La pregunta que nosotros tenemos que reconocer es que sí, en verdad, este es algo que Dios ha permitido con un propósito. Ya lo decíamos el otro día, no solamente para los que no conocen al Señor, sino también para nosotros que ya conocemos al Señor, para que nosotros como iglesia estemos preparándonos día a día. Hemos enseñado en la iglesia que hay 3 maneras en las que usted se puede preparar para la venida del Señor. Hay muchas armas espirituales que Dios nos dejó, pero básicamente hablamos de 3, que es la oración todos los días, el estudio de la palabra de Dios todos los días y compartir a otros el mensaje de Dios todos los días. Si cada miembro de la iglesia está haciendo esas 3 cosas, entonces, hermanos, la iglesia se está preparando para la venida del Señor. Si nosotros no estamos haciendo esas cosas, simple y sencillamente estamos asistiendo a una iglesia, pero no estamos esperando la venida del Señor Jesús. Así que entonces podemos contestar a esa segunda pregunta. ¿Es el coronavirus un juicio de Dios? Yo pienso que sí. Y la palabra de Dios también lo afirma. Ya mirábamos en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículos del 6 en adelante, donde el Señor habla al pueblo de Israel de los castigos que habrían de venir, pero que aún así ese pueblo no se arrepentiría. Y nosotros, hermanos y hermanas, hemos venido viendo estas situaciones a través de la historia. Hemos experimentado terremotos. Hace algunos días tembló aquí específicamente en esta costa norte de nuestro país, ¿verdad? En plena crisis de coronavirus hubo un temblor. Y escuché a algunas personas que dicen, vaya, ya solo esto nos faltaba. Es que nosotros no nos sorprende los que somos hijos de Dios, porque estas cosas están escritas. Solo que a veces pensamos aún nosotros los cristianos que nosotros todavía eso falta mucho tiempo por suceder, pero ya están sucediendo. Ya están sucediendo. Hemos visto a través de los medios el tsunami, ¿verdad? Que sucedió allá mencionábamos el otro día, aproximadamente el 26 de diciembre del 2004, ese tsunami allá en Indonesia, murieron alrededor de 260,000 personas. Y me llama la atención que ese día era un día domingo, donde las iglesias estaban en culto, adorando a Dios. Y aún así, muchas iglesias, muchos hermanos perecieron en ese tsunami. Y usted se hará la pregunta, bueno, dirá, bueno, estaban en la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? Así que estaban en la iglesia. Era el mejor lugar para recibir esa situación. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué si estos eran cristianos tuvieron que experimentar eso? Bueno, porque hay cosas en la vida, ya Dios lo dijo,
en su palabra que en esta vida nosotros habríamos de experimentar cosas difíciles. Ahí en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: escrito está que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Está establecido para los hombres la muerte. O sea, seamos cristianos o no, vamos a morir en esta tierra, pero tenemos que entender que es necesario prepararnos para que ese tiempo, que no sabemos cuándo va a ser, sea un tiempo en el cual nosotros estemos listos para partir con el Señor. Así que entonces, creo que la pregunta que no es... También hay mucha gente que pregunta y dice: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Yo creo que la pregunta que debemos hacernos no es ¿cuánto tiempo va a durar esto? Esa no es la pregunta correcta que debemos hacerlo, sino ¿será que el mundo, esta es la pregunta que debemos hacerlo, ¿será que el mundo habrá aprendido la lección? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Será que el mundo habrá aprendido la lección? ¿Será que la iglesia también habrá aprendido la lección que nos está enseñando esta experiencia difícil que estamos viviendo? ¿Habremos aprendido, hermanos? ¿O será que vamos a seguir siendo los mismos? Cuando ya nos toque volver a la iglesia, ¿vamos a seguir siendo los mismos? Los mismos que a veces fallamos con Dios, ¿verdad? ¿Vamos a seguir en la misma manera que vivíamos antes nuestra vida espiritual? Creo que esa es la pregunta que debemos hacerlo. No es cuándo va a terminar, sino cuando termine esto, ¿habrá aprendido la lección el mundo? ¿Habrá aprendido la iglesia la lección que Dios nos quiere enseñar a través de esta experiencia? Porque esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero nada es eterno en esta tierra. Así que, hermanos, quiero concluir diciendo, hemos contestado dos preguntas esta noche. Primero, la primera pregunta es: ¿es el coronavirus una de las plagas de Apocalipsis? Ya dijimos que no, ¿verdad? Y ya dijimos por qué no es. ¿Es el coronavirus? La segunda pregunta, un castigo de Dios. Ya contestamos esa pregunta y la palabra de Dios nos enseña que sí es una lección. Amós lo enseña y otros pasajes más. Pero quiero concluir diciendo lo siguiente: de toda esta experiencia difícil que vivimos, Dios quiere una tan sola cosa, y es que si usted es una persona que cree en Dios, pero que aún creyendo en Dios ha vivido su vida como si Dios no existiera, que usted se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Dios. Usted tiene que hacer una oración en la que usted le pide perdón a Dios, en la que usted reconoce que ha fallado, en la que usted reconoce que usted no ha puesto a Dios en primer lugar, en la que usted reconoce que usted ha vivido su vida sin tomar en cuenta a Dios, aunque cree en Él. Haga esa oración pidiéndole perdón e invitándolo para que Él entre en su vida y sea el Señor de su vida y el Salvador de su vida. Y una vez que usted ha hecho esa oración, usted puede leer la palabra de Dios, orar todos los días y compartir a otros y asistir a una iglesia, ¿verdad? En la que usted le quede más cerca, donde usted pueda ir y donde se predique el mensaje de Dios. Pero también nosotros, la iglesia, mis hermanos, si nosotros estamos experimentando esta situación difícil en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que también nosotros pedir perdón a Dios, porque la Biblia dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y le hacemos mentiroso a Dios. Tenemos que también nosotros reconocer que hemos pecado contra Dios. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10 dice: hijitos míos, si alguno hubiera pecado. Y mire cómo dice el versículo: hijitos míos. Esto es para los cristianos. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Entonces es el tiempo también que la iglesia se humille delante de Dios, le pida perdón a Dios
y empiece a vivir una vida más íntimamente relacionada con Dios. Porque si no, mis hermanos, no vamos a cambiar y vamos a seguir siendo los mismos. Y a veces nos vamos a encontrar que tenemos grandes problemas en nuestra vida por nuestro mal carácter, porque nosotros todavía no hemos dejado que el Señor moldee por completo nuestra vida. Y Dios no anhela eso. Dios anhela que cada día vayamos creciendo más y más en nuestra vida espiritual. Dios anhela que nosotros seamos luz en este tiempo. Dios anhela que seamos sal en este tiempo para poder darle sabor a esta situación difícil que vivimos. Pero eso solo se logra teniendo comunión diaria personal con Dios. Por eso quiero animarlos, hermanos, a seguir adelante orando en nuestros hogares, leyendo la palabra de Dios, teniendo el devocional, orando a Dios y pidiendo misericordia a Dios. Y Dios desde los cielos va a oír a su pueblo y su pueblo va a recibir la respuesta oportuna de Dios. Hermanos y hermanas, quiero cerrar este tiempo también con una oración. Señor Jesús, gracias una vez más te damos por la palabra que hemos compartido esta noche. Una vez más seguimos orando, Señor, por todos los miembros de nuestra congregación y por todos los hermanos de otras iglesias, por todos los pastores de nuestra asociación de iglesias bautistas y por todos los otros pastores de las otras congregaciones. Bendice tu pueblo, Señor. Fortalece tu pueblo en medio de esta crisis. Y Señor, que este tiempo sea un tiempo para acercarnos más a ti y para pedir perdón y misericordia. Y que tú, Señor, puedas librarnos de esta pandemia que ataca nuestro país. Señor, toca los corazones de aquellos que no te conocen, de aquellos que han creído en ti, saben que tú existes, pero han vivido su vida como ellos quieren. Ayúdales para que esta noche también se entreguen a ti, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a ti, Señor. Gracias te damos esta noche. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. La paz de Cristo sea en cada uno de sus hogares. Estemos pendientes el domingo, si Dios lo permite. Estaremos compartiendo la palabra de Dios siempre a las 7 de la noche. Una vez más queremos decirles que les amamos en el amor de Cristo y que sigamos orando sin cesar, porque el Señor dará su respuesta en su tiempo. No va a ser cuando nosotros queramos, sino cuando Dios diga. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en Cristo Jesús. Oh Dios eterno, tú mismo